En el vídeo de hoy vamos a compartir con todos vosotros el último día de incubación cuando supuestamente tienen que salir los pollitos en estos huevos que estáis viendo y que compartimos con todos vosotros en el canal principal. Pero todo ello lo podréis ver aquí en este solo vídeo donde paso a paso vamos contabilizando los diferentes nacimientos y compartiéndolos con todos vosotros hasta el final de la incubación, cuando ya damos por cerrado los días de espera para ver cuántos pollitos hemos sacado y después un seguimiento de aproximadamente 2 semanas con estos pollitos ya en la criadora. Estamos en una incubación de huevos de gallina y allí al fondo se ve pues un pollito ya que es el primero en nacer, pero después, fijaros ahí, vamos a acercar la imagen para que la veáis, ya se ven huevos picados. Fijaros ese, por allí al fondo hay otro que está ya, ¿veis ahí? Casi ha rodeado, ahora cogeremos el huevo y lo veremos más de cerca, casi ha rodeado ya todo el huevo para comenzar a salir. Aquí también he puesto ese picado. Ese de al lado también está picado. Lo que ocurre es que está mucho menos. Y por ahí suenan ya pollitos. Se escucha jaleo. Tiene que haber más huevos picados aparte de estos que os estoy mostrando. Y poquito a poco iremos viendo. Lo que ocurre que aquí ahora mismo, pues es sábado por la noche. Mirad qué cosa más bonita. Un cuello pelado, como decimos aquí, rubito. Lo voy a dejar por aquí más cerquita. Este tiene apenas unas horas y fijaros ya qué sequito está y qué bonito. Y bueno, he llegado aquí a casa. Hace un frío terrible, aproximadamente 10 grados y va a seguir bajando la temperatura porque hace poco tuvimos hasta 4 grados de temperatura. No preocuparos porque ahora mismo la incubadora está calentando y el pollito, ya veis, está perfectamente. Yo creo que está más asustado que frío pueda tener, ¿no? Ya después, a lo largo de la noche, imagino que se producirán el resto de nacimientos. Aquí estoy viendo otro huevo en el otro extremo. Mirad, para que lo veáis. Lo voy a poner aquí delante, ¿veis? Otro huevo más picado, lo voy a colocar por aquí. Y ya estáis viendo, le tengo puesta aquí una bombilla para grabar bien, pero cuando hay mucha luz pues salen esas líneas horizontales que yo creo que hace que se vea todavía peor. Voy a ponerlo un trapito que le tengo puesto ahí, lo justo para que se vea y no haga esas cosas tan raras, ¿no? Mirad aquí este del lado, lo estoy viendo ahora, ¿veis? Aquí está picado, tiene una picadurita muy pequeñita, pero se ve perfectamente. Mirad estos 3 huevos que hemos puesto ahí en línea, como si estuviéramos jugando al 3 en raya. Y mientras estoy hablando con vosotros, pues estoy mirando. Aquí hay otro al final. Lo voy a coger, se ha movido un poquito la cámara, no preocuparos. Ahí está el vasito de agua de la humedad relativa. ¿Veis? Aquí hay otro. Fijaros este cómo está de picado. ¿Veis? Avanzando bastante. Allí ya estoy viendo otro. Ya os digo que tenía que haber huevos picados suficientes porque voy a bajar el plano ahí, porque se escuchaba bastante jaleo. Aquí hay otro y otro. Fijaros aquí, voy a mirar para acá. ¿Veis? Ya cuando enfoco cerca de la luz, pues se pone la señal. ¿Veis? Aquí hay uno picado y aquí está otro huevo picado. ¿Veis? Voy a enfocar para este otro lado para que no salgan esas rayas horizontales por exceso de luz. Y ya digo, allí al fondo estoy viendo otro. Va a pintar bien la noche, creo yo, en esta incubación. Os cuento un poquito, pues son unos huevos que, que un familiar pues quería sacar unos pollitos de gallina, aunque ahora ya digo hace mucho frío y no es el mejor tiempo, porque estos pollitos van a necesitar bastantes minutos de lámpara de calor, porque la verdad es que está haciendo mucho frío. Y de paso, pues unos huevos que estáis viendo por ahí que están bastante sucios. Yo no suelo hacer eso, pero
pero todo tiene un pero. Había unos huevos de pavo, además, que empezó la incubación de esos huevos de pavos y lo estaba haciendo con una gallina y la gallina fue y se levantó. Entonces, los huevos de pavo teóricamente tienen todavía por delante unos cuantos días de incubación. Iba a hacerle una ovoscopia, pero no he tenido tiempo, la verdad, y no he podido hacérsela, porque la gallina se levantó y mientras pues se puso en contacto conmigo, pudimos quedar para que me diera los huevos y demás, pues la verdad es que, bueno, como de todas maneras tenías que poner la incubadora para los pollitos, para los huevos de gallina, pues metimos ahí unos pocos huevos de pavo que tenía. Un día creo que tenía solo de incubación y la gallina, pues eso es lo que ocurre. Voy a mover un poquito la cámara hacia aquí porque quiero meter la mano al fondo porque estoy viendo otro huevo picado. ¿Veis? Ah, pues no, esto no es picado, esto es que tiene el huevo aquí una conchita y parecía que estaba picado así de perfil. Lo pondré otra vez por allí al fondo. Y nada, pues quería compartir este momento con vosotros, donde, como ya veis, pues la noche va a estar entretenida y se va a escuchar jaleo en el interior de la incubadora con los pollitos y, por supuesto, con el picoteo y los que vayan saliendo y demás. Ahora se ha espabilado un poquito más porque como le he puesto la luz en el interior, pues claro, al tener claridad en el interior, vaya, al tener claridad en el interior, pues el pollito qué es lo que quiere, ¿no? Saber qué es lo que está pasando aquí y empezar ya pues a picotear y a salir, ¿no? Voy a poner aquel huevo de aquel pollito, voy a echar los huevos, voy a apartarlo un poquito y lo voy a poner aquí para que veáis cómo está de avanzado este pollito. Le queda pues poquito a poquito para, para dar ese último empujón y salir ya fuera. Estoy mirando y bueno, ya no voy a meter más la mano por ahí porque hay ya algunos picados más que poquito a poco irán saliendo y otros avanzando. Puede que después de cenar, pues le eche un vistacito y vea cuántos han nacido antes de irnos a dormir. Ya de paso, pues vamos a ver si mientras que estamos en este directo, pues tenemos la oportunidad de ver ese pollito, ese nacimiento, pues aquí en este directo que hemos decidido hacer en el día de hoy. ¿Veis? Si le quito el trapito a la luz, pues llega la luz demasiado potente y se ven esas ondas ahí, parece que ya no se ven. Voy a mover un poquito más para acá la cámara, ahora, así parece que mejor. No teníamos pensado hacer este directo, por eso ni lo hemos anunciado ni nada, pero de todas maneras, a los que estáis por ahí, pues nada, pues esto que os encontráis y para los demás que seáis asiduos a nuestro canal, pues evidentemente lo tenéis ahí y podéis echarle un vistazo cuando queráis. Ya de paso, animaros a que os suscribáis, estamos ya camino de los 100.000 suscriptores con toda la ilusión del mundo y vamos a ver si podemos redondear ese número, esa cifra dentro de poco, ¿no? A ver si comenzamos el 2024 con buen pie. Ya nos queda poquito. Pues nada, simplemente eso, que como nos ha pillado bien, de que están los pollitos aquí empezando a salir y ya sabéis que los sábados tenemos citas con nuestros vídeos, con nuestras cosas, pues qué mejor oportunidad que saludaros en esta noche con esto, ¿no? Con estos pollitos, con ese pollito fuera y con el otro que ahí está a puntito de salir. Ya a ver si en este 2024 pues nos centramos un poquito más, tenemos muchas ideas para seguir haciendo cosas nuevas, quizás algo menos de tiempo, por desgracia, el tiempo quizás lo que más importa en todo, ¿no? Para nuestros proyectos, para nuestra vida y para todo, y ya digo, por desgracia, en estos años que corren es lo que menos tenemos, pero bueno, poquito a poco vamos roncheando, como decimos por aquí, vamos salvando obstáculos y vamos creando nuestro contenido. Como siempre, pues dando las gracias por estar con nosotros,
nos dais muchos ánimos para seguir, y simplemente con oír de vosotros, escuchar que en algún momento pues os hemos ayudado en esto del mundo de las incubadoras, en esto de la incubación, pues para nosotros es más que suficiente, ¿no? Pues nada, vamos a cortar aquí el directo, aprovecharemos y grabaremos todos los vídeos que podamos. Voy a retirar el pollito, lo voy a meter más adentro, ahí, y que deje a este amiguito tranquilo, que le queda ya muy poquito para nacer, ¿no? Nosotros vamos a seguir grabando lo que podamos, y poquito a poco lo iremos compartiendo con vosotros en vídeos cortos, en short, y también, ¿por qué no?, para contaros cómo ha ido esta incubación. La calidad de los huevos, pues, como te he dicho al principio, no ha sido la mejor, pero ha sido una cosita así de imprevisto, casi de emergencia, por el tema de los huevos de pavo, y vamos a ver lo que ocurre. Con los huevos de pavo no tengo mucha esperanza, pero los de gallina sí, porque ya ahí estoy viendo 8 o 10 huevos picados aproximadamente. No he contado ni siquiera los que hay, pero bueno, los que salga bienvenidos serán, y poco más. Y bueno, poco después ya empezaron a salir algunos más, los que estáis viendo aquí. Todavía hay por ahí algunos huevos picados, puede aumentarse la cuenta todavía, teniendo en cuenta que los huevos de pavo van para un poquito más adelante. Fijaros lo que hay por ahí, este que está también aquí fuera, y como digo, aquí mira, hay uno picado ahí y algunos más por ahí dentro, que no voy a meter la mano ahora para que no se ponga la imagen borrosa ni nada por el estilo. Van a venir dentro de poco por los pollitos, y digo, no voy a esperar a los otros porque ahora mismo pues está la incubadora bastante más animada, y sí hay cosas que contar, ¿no? Un detalle, pues que he quitado todos los vasos de agua que había del interior, y he dejado dos que están precisamente en la puerta, detrás de la cámara. ¿Por qué? Porque con todos estos pollitos aquí dentro moviéndose y respirando y demás, y con su calor corporal, pues han hecho que la humedad suba muchísimo, ¿no? Por eso le he quitado los vasos de agua, y así la humedad está ya prácticamente bien. ¿Veis? Aquí hay otro huevo picado que estaba aquí en el filo, por eso os lo estoy mostrando. Y bueno, pues los pollitos, como digo, se los van a llevar dentro de poco. Digo, aprovecho y grabamos para que veáis un poquito de la incubación. ¿Veis? Aquí hay otro todavía, y si seguimos mirando, pues todavía hay más pollitos. ¿Veis? Aquí hay otro, todavía hay más pollitos por ahí que pueden salir, ¿no? Comentaros que los parámetros de incubación, una vez más, os digo que a nosotros nos gusta incubar. Aquí estoy viendo otro, no sé si se verá bien, yo creo que sí. A nosotros nos gusta incubar con 37,5 a 38 grados de temperatura y una humedad en torno al 60%. Deciros que evidentemente me gustaría hacer un seguimiento de estos pollitos, pero va a ser complicado, ¿no? El que podamos ver el crecimiento de estos pollitos, pero ya estáis viendo que hay varios ejemplares, hay bastantes ejemplares de cuello pelado que son muy bonitos de pequeños. Ya después de grandes a mí personalmente me gustan un poquito menos, pero fijaros qué graciosos son estos cuello pelados. Allí hay también alguno negro, ahí a la derecha de la imagen, pero en fin, están todos bastante espabilados. Esta tarde-noche, pues los primeros harán 24 horas en el interior. Es lo máximo recomendado para dejar los pollitos en la incubadora. Nosotros, en condiciones normales, estos irían ya todos para afuera, los dejaríamos ya fuera en la criadora, así molestarían menos a los que todavía están por venir. Pero ya una vez que vengan a por ellos, pues los saco directamente de aquí
que están más calentitos y hasta donde vayan para continuar con su crecimiento, ¿no? Pues simplemente eso. Quería compartiros pues este vídeo ahora que la incubadora está más animadita, y por aquí delante algunos de los huevos que todavía tienen que salir. Les damos bastante margen para que sigan su trabajo, y después ya, si vemos que alguno se retrasa, pues evidentemente le echaremos una manita. Ahora, una vez que termine esta grabación, pues cerraré la incubadora, dejaré que de nuevo retome su temperatura, y ya después, con más tranquilidad, cuando pase aproximadamente una horita por ahí, echaremos un vistazo y ya también veremos si hay alguno más picado y demás, y ya vemos el estado en el que se encuentra. Ahí estáis viendo 5 pollitos de la última, digamos, hornada, porque eran los que estaban todavía los huevos picados. Vinieron por todos los demás pollitos que habían nacido dentro de un margen de tiempo, y estos pues se lo han pensado mucho más y han terminado saliendo, ¿no? Esta misma tarde, un día después, que sus hermanitos vendrán por ellos y ya se los llevarán y estarán todos juntos. Hay algunos huevos que se han quedado sin salir, no muchos, porque tenéis que tener en cuenta que aquí también hay huevos de pavo que supuestamente nacen mañana, en el momento que estamos grabando este vídeo, pero quería contaros algunas cosillas. Como veis, un día después aún han salido 5 pollitos y no hemos tenido que ayudarlos. Estaban tranquilos, iban a su ritmo, pero poquito a poco se veían avanzar. Han salido los 4 negros y el último, que ya prácticamente no lo esperábamos, el rubito que tenéis ahí delante, de cuello pelado. Por eso, cuando preguntáis muchas veces que cuándo hay que ayudarlos, nosotros normalmente, cuando ya vemos que se quedan demasiado parados, que ya han salido todos y que no avanzan, pues entonces ya no tenemos nada que perder. Pero otra cosa importante que yo repito una y otra vez, que no es conveniente hacer, pero que bueno, si no tenemos más remedio, como es este el caso, pues que no incubéis huevos de diferentes tiempos, porque veis, echad un vistazo de cómo está el interior de la incubadora. No sé si se aprecia igual que yo lo estoy viendo aquí. Suciedad por todas partes y unas pelusillas muy finas que sueltan los pollitos, que están por todas partes, ¿no? Comentaros que ahora, pues imaginaros cómo está el interior para los nacimientos, si es que se producen, de los huevos de pavo, que os recuerdo que se los echaron a una gallina con tan mala suerte que el primer día de la incubación, pues la gallina se levantó y estuvieron mucho tiempo ya sin la gallina. Mientras nos vimos, nos lo dijo y demás, pues no sabemos realmente cuánto tiempo llevaban desde que se levantó la gallina. Pero como de todas maneras, pues teníamos que hacer la incubación de los huevos de gallina, pues los hemos metido y vamos a ver si sale algo o no. La incubación de huevos de gallina ha ido muy bien. Vamos a ver lo que ocurre con los huevos de pavo. Si saliera algo, pues igualmente lo compartiría con vosotros. Si no lo compartimos, pues bueno, que es lo más lógico que no salga ninguno. Mañana supuestamente le toca salir a los pavitos. Posiblemente esta noche, si todo fuera normal, pues a lo mejor empezaría a haber uno picado. Lo que voy a hacer ahora es recoger un poquito, sacar los huevos de gallina que no hayan salido, no vaya a ser que nos encontremos alguna sorpresa, y poco más. Dejar ahí los huevos de pavo solos en la incubadora. Volveré a meter los vasos de agua que tenía por el tema de la humedad relativa, porque ahora mismo la humedad relativa está más alta de la cuenta por culpa de estos 5 pequeñines que se han metido ahí en el rincón de la derecha. Y como digo,
pues cuando lo saquemos, cuando vengan por ellos, pues volveremos a meter por lo menos 2 vasos más en el interior. Por supuesto, pondremos este termohigrómetro que he sacado ahora para que no me lo ensucien y vigilarlo para que la humedad relativa ni se quede corta ni se dispare tampoco. Lo que pasa que más vale que esté bien alta, porque como de todas maneras supuestamente los huevos de pavo le toca salir mañana, es más perjudicial que la humedad se quedara baja que no alta, ¿no? Que le va a venir bien para romper el cascarón. Pues simplemente esto, quería compartir con vosotros, lo voy a echar por aquí la cámara un poquito más para acá, quería compartir con vosotros pues el nacimiento de 5 pollitos más, pues prácticamente un día después, para que os deis cuenta que esto puede ocurrir. ¿Por qué? Pues esta incubadora nos ha dado muy buenos resultados. Fijaros en la parte de arriba qué es lo que tiene. Tiene su ventilador y tiene también una resistencia de silicona. Puede que esta incubadora tenga diferencias de temperatura dependiendo de qué parte. El ventilador está desconectado porque metía mucho ruido, mucha vibración y no era malo para los huevos, era malo para nosotros, que por la noche, en el silencio de la noche, se hacía notar ese ruido y mucho. Lo que hice hace tiempo fue desconectar el ventilador y volver a mirar la temperatura en el interior solo con la resistencia. Por eso también respondemos a la vez a otra pregunta que hacéis mucho. Ya hemos hecho vídeos sobre ello, de que si se puede hacer una incubadora sin el ventilador. Pues fijaros aquí, la prueba la tenéis pues con esta incubadora, con la cual hemos hecho muchas incubaciones ya, y la verdad es que no nos podemos quejar porque nos está dando muy buenos resultados. Hay personas que piensan que los pollitos se crían mucho mejor cuando la temperatura es más agradable, primavera, verano, pero también hay otra parte que piensa que el tiempo, o mejor dicho, el frío, hace una selección donde solo aguantan los más fuertes, sobre todo criados por gallinas en el exterior, campando a sus anchas y criándose de forma natural. Pues como veis, no se retiran de la bombilla de infrarrojos en la criadora en todo el tiempo que estuvimos grabando. Estaban bastante grandes. Aquí tenían, creo recordar que 1 semana y poco, y después al final del vídeo pues los veréis ya con las 2 semanas. ¿Qué ocurre? Que aquí se responde a muchas preguntas que hacéis cuando los pollitos están en la criadora, que cuánto tiempo hay que tenerlo con la luz de calor, y es una pregunta a la cual no se puede contestar con una cosa en concreto. ¿Por qué? Porque va a depender de la temperatura exterior que tengamos. Ahora, con esa temperatura fría que os comentamos, es impensable quitarle la lámpara de calor a estos pollitos porque, por desgracia, terminarían todos muriendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente mantenerles la temperatura bastante alta durante algunas semanas más y después poquito a poco, gradualmente, cuando la temperatura vaya siendo más agradable, pues ir quitándole poco a poco esa bombilla de calor. Si hubiera ocurrido en primavera o verano, pues en 1 semana los pollitos estarían ya correteando tranquilamente por el exterior. Pese a todo, como podéis comprobar, están muy bien, están sanos, están fuertes, simplemente que en cuanto empiecen a salir fuera, pues evidentemente pegarán un estirazón mucho mayor del que puedan pegar evidentemente en la criadora. Pienso de iniciación para pollitos de gallina, es el mismo pienso que utilizamos para todas las especies que habitualmente hemos criado, ya sea perdigones pequeños, codornices, pavos o guajolotes como se los llama también por otras partes. Es el pienso de iniciación que va perfectamente para todos estos pollitos en su primera etapa, su etapa de crecimiento.